Las estaciones de tren fueron escenario de muchas historias. Eran el punto de partida o de llegada de hombres y mujeres de todo el país. El tren significó una verdadera revolución. Su llegada cambió para siempre la economía y el aspecto de las ciudades y los pueblos. Con el ferrocarril llegó una arquitectura típicamente inglesa a la que hoy llamamos ferroviaria y que marcó la identidad de las estaciones, pero también de los talleres, las fábricas, las casas y hasta pueblos enteros. Yo soy Emilia y estudio arquitectura, y hoy voy a dibujar el legado de la arquitectura ferroviaria. Hablar del ferrocarril es hablar de una de las invenciones más importantes del siglo XIX, que tuvo nacimiento en Inglaterra. En 1837 llega a Cuba, en 1850 a México y en 1857 a Argentina. Es decir, que cumplimos 150 años de existencia del ferrocarril en nuestro país. Un grupo de argentinos da nacimiento al Ferrocarril del Oeste, una empresa muy modesta que prácticamente inicia con un ramal muy pequeño que salía desde la estación Parque, llegando a Floresta. La estación Parque se ubicaba en el lugar donde hoy se encuentra el Teatro Colón. El primer ferrocarril completaba un recorrido de solo 10 kilómetros. Pero rápidamente el crecimiento de la red ferroviaria fue un síntoma elocuente que el país necesitaba un medio de esa naturaleza para prácticamente integrarse a todo lo que era el nuevo mercado internacional, la nueva división internacional entre países industrializados y países proveedores de materias primas. El mayor desarrollo de la red ferroviaria se produce durante el período conservador, entre los años 1880 y 1913. El contexto internacional marcaba la expansión del capitalismo y el tren se presentaba como el mayor factor de crecimiento y desarrollo. Argentina fue el país de Latinoamérica que más capitales británicos recibió en inversiones ferroviarias. Y eso se aprecia no solo en los 44.000 kilómetros de rieles de extensión que llegó a tener el país, el mayor de Latinoamérica, sino también en lo que es la cantidad de estaciones. Más de 3.500 estaciones dispersas en todo el territorio. La mayoría de las estaciones tomaron ese carácter decididamente británico que las caracteriza hoy. Las estaciones permiten ver los aspectos artesanales de la arquitectura británica. El ladrillo visto, las cenefas de madera, los techos de teja francesa y la calidad de la estructura. Y como ustedes ven ahora, toda esa especie de telarañas ferroviarias que formaban parte de esa gran red, tenía la cabeza de Goliat en Buenos Aires. Allí estaban los puertos, las industrias y los principales mercados. En Buenos Aires, los tres principales puntos de la red ferroviaria eran Retiro, Once y Constitución. El denominador común en estas estaciones terminales es la combinación de estilos europeos con adelantos de la técnica. La estación actual combina el edificio de estilo Beaux-Arts del periodo 1898-1908 con el proyectado en 1924, inconcluso debido a la crisis financiera de 1930. Así, quedaron reflejados en un mismo edificio dos momentos de la arquitectura inglesa en nuestro país: la influencia francesa de comienzos del siglo XX y el monumentalismo inglés de la primera posguerra. Este último, expuesto en la espacialidad del Gran Hall, con su bóveda formada de arcos de acero, losas de cemento y cielo raso adornado con molduras cóncavas de forma cuadrada dispuestas en serie.
todo iluminado naturalmente a través de los arcos de las entradas laterales. De estilo neo-renacentista, la terminal de Once fue proyectada por John Doyer entre 1895 y 1907. Esa enorme estación que hoy vemos sobre Avenida Pueyrredón, en realidad es el resultado del ensamble de dos edificios existentes en uno solo, que nos dio como resultado la monumental estación que vemos hoy. En la década de los 70, sufrió una drástica reforma que alteró notoriamente su unidad edilicia. Retiro, en cambio, es un monumento arquitectónico que permanece inalterable. El caso de Retiro, donde estamos, es grandioso porque durante muchos años Retiro, que fue proyectada en 1908 e inaugurada en 1915, fue la terminal más moderna y más importante de Latinoamérica. Eran verdaderas puertas de entrada de las ciudades. La terminal de Retiro exhibe en su edificio cabecera una composición típicamente academicista. El academicismo es una corriente arquitectónica que sigue las normas clásicas y destaca la armonía, la escala, el orden, la simetría y la proporción. Esos grandes halls, concebidos a la manera de los grandes espacios termales romanos, indicaban la necesidad de otorgar una pompa, una valoración a los grandes espacios de concentración pública muy típica de la época. Primero la arquitectura con sus estilos históricos, por detrás, ocultando, estaban los grandes adelantos de la técnica, que eran las grandes naves ferroviarias de hierro importado de Gran Bretaña. Todo de montaje en seco, es decir, aquí no se ve en obra húmeda, sino montaje en seco. El montaje en seco es un método de encastre que no utiliza la mezcla de cal, arena y cemento y la reemplaza por bulones y tornillos. Las grandes naves de hierro tienen apoyos móviles, articulados y están construidas con una precisión realmente notable. Retiro es un ejemplo monumental, yo creo que el ejemplo culminante de los modelos de terminales europeas trasplantadas aquí al continente. Las construcciones ferroviarias se extendieron a los talleres y los barrios, en los que la influencia inglesa encuentra su máxima expresión. Cuando se establecía un taller ferroviario en una localidad, casi indisolublemente iba acompañado por un barrio del personal que empleaba ese taller ferroviario. Colonia Sola es un barrio fundado en 1898, ubicado en Barracas, al sur de Capital Federal. Allí vivían trabajadores ferroviarios. El barrio consiste en 4 edificios ubicados simétricamente respecto a un patio interno. Cada uno tiene 2 plantas y 16 viviendas. En Colonia Sola siguen viviendo los hijos y los nietos de trabajadores ferroviarios. Son 2 monobloques, están al frente y 2 del lado de atrás. Este sector medio es todas las viviendas de 4 ambientes, las puntas de 3 ambientes y las de atrás
de dos ambientes. Colonia Solá tiene unas construcciones muy interesantes de planta baja, piso alto, perímetro externo, techos a 4 aguas y obviamente el manejo del ladrillo, la utilización de las carpinterías, la utilización también de los materiales, de los pisos y también la presencia del verde en la distribución, que también es típicamente británica. Las puertas, bueno, son todas así de madera, con llamadores en fierro, ¿no?, fundido con los sellos del Ferrocarril del Sur, que son los que crearon esta colonia. Acá esto que ves, esto negro, ahí es donde se colgaban las lámparas a querosén para la iluminación, cuando no existía el tendido eléctrico acá. Ese es el hogar que hicieron la gente de Ferrocarril del Sur. Acá se podía usar con leña. Bueno, como verás es de chapón forjado, con sello del Ferrocarril del Sur y sus ornamentas. Bueno, yo vivo hace 40 años en Colonia Solá. Mi papá trabajaba en Escalada y lo trasladaron a Constitución. Bueno, era muy importante para mi papá, era un orgullo. Dije que era una raza aparte del ferroviario, era especial. Mi papá se jubiló del ferrocarril viviendo acá. ¿Sí? Y falleció viviendo acá. Bueno, el departamento 257, planta baja, Montenegro. Es mi apellido. Los barrios como Colonia Solá parecen haber quedado en el tiempo y hoy están injustamente olvidados. Estamos hablando de épocas de pleno expansionismo ferroviario y prácticamente ya lo que sucedía ahí en esos talleres no alcanzaba, no bastaba para todo lo que necesitaba un fuerte monopolio ferroviario inglés como era el Ferrocarril Sud. Se traslada desde Solá prácticamente aquí todos los talleres. Entonces deciden construir los talleres de Banfield, los que hoy son los talleres Remedios de Escalada. Estamos en este momento frente al taller, al original taller diésel que tenía el Ferrocarril Sud. Esto originalmente era una usina, la usina de los talleres Escalada. Los talleres era un lugar que había más de 3.000 personas trabajando normalmente. Se hacía todo lo que tenía que ver con la industria ferroviaria. Se puede decir, entre las primeras industrias argentinas que hubo, fue la del ferrocarril. A pocas cuadras de los talleres se construyó una colonia ferroviaria para los trabajadores del riel. Se inauguró alrededor de 1908. A diferencia de Colonia Solá, en Remedios de Escalada no hay ladrillo visto. Aquí las paredes tienen un revoque símil piedra. Porque a principios de siglo la arquitectura ferroviaria comenzó a recibir también otros elementos de la arquitectura en boga. En las casas de Remedios de Escalada, detalles modernistas conviven con elementos netamente ferroviarios de la arquitectura inglesa. Estamos hablando de viviendas diseñadas para obreros del departamento de tracción y del departamento de locomotoras del ferrocarril. Estamos hablando de un eslabón que es el más modesto en cuanto al desarrollo de arquitectura, pero tiene un desarrollo artesanal, un desarrollo de calidad realmente que se repite en las de mayor categoría, al igual que en estas. También son originales las carpinterías de vidrio repartido y los pomos de las cerraduras de bronce. Fíjense qué interesante, porque eso lo podemos encontrar en la puerta de madera de un tren y en una vivienda ferroviaria. Si hablamos de sistemas, si hablamos de algo integrado, noten ustedes cómo esa identidad van cambiando las formas, pero permanece casi, como decíamos, inmutable. Esta arquitectura denota la preocupación de la arquitectura de los ferrocarriles por la calidad de cada uno de los elementos componentes. Fíjense que estamos en un barrio que excede los 100 años de antigüedad y la mayoría de sus componentes lucen un aceptable estado de conservación a pesar del escaso mantenimiento. Son espacios amplios, son espacios circundados por perímetros verdes, como decíamos, pero que denotan la calidad del chalet inglés a través de los años, sobre todo desde fines del siglo XIX.
En la estación Coglan pueden verse los elementos de la arquitectura inglesa aplicados a una estación intermedia. La estación Coglan es uno de los mejores ejemplos de estación intermedia de fin del siglo XIX. Tenemos una construcción de la década de 1890 que tiene prácticamente detalles de toda la arquitectura inglesa de ese momento, que combina elementos neogóticos, elementos que encontramos en la arquitectura gótica residencial y religiosa aplicados a una estación. El estilo neogótico, surgido en el siglo XIX, marcó una vuelta a formas provenientes de la arquitectura medieval, caracterizada por su verticalidad y la presencia de florones, óculos y gabletes, entre otros elementos distintivos. Básicamente, una arquitectura que traduce una calidad de detalle que es muy poco común, no solo en nuestro país, sino también en nuestro continente. Muchos pueblos encontraron su razón de ser en el ferrocarril. Antes de llegar a las estaciones, el ritmo en estos pueblos estaba marcado por la campana de la iglesia. Cuando llega a la estación, se produce la llegada de la calle a la estación, los paseos desde la plaza principal hacia estas estaciones, la gente que va a ver la llegada y partida del tren. Nosotros cuando yo era pibe, ¿no es cierto? Tendría 15, 16 años, venía el tren los domingos, venía a las 9 de la mañana de acá de Bagui, ¿no es cierto? Iban hasta Luján. Entonces nosotros nos juntábamos todos los pibes y venían porque venían chicas de eso, ¿no? Entonces los domingos venían de peregrinación a Luján, ¿no es cierto? Y nosotros nos subíamos para, como todos pibes, ¿viste? A ver, conversar con alguna chica o algo. El significado de las estaciones tiene que ver con las formas de vida que cambió definitivamente en cada uno de los pueblos. La estación de Carlos Kennedy es el típico exponente de la estación intermedia, concebida como un bloque de 2 pisos con una techumbre a 4 aguas, y fíjense que los ornamentos son del idioma clásico, no tiene que ver ni con los detalles del ladrillo que utilizaba otro tipo de arquitectura luego. Las formas neorrenacentistas o italianizantes muestran las variadas influencias que recibió la arquitectura ferroviaria. Las estaciones de aquella época se nutrían de todos los elementos estilísticos disponibles en las ciudades. Yo soy Ramón Rossi, jefe de estación del año 61 al 77 que se clausuró. Entré a trabajar el 12 de febrero de 1946. Y yo hacía todos los trabajos, porque hacía maniobra, hacía la limpieza, trabajaba en los libros, boletería, vendía boletos. Esto era el lado de Luján y esto lado Ascuénaga. Y se tiraba acá. Ahora no, están todas trabadas. Esta quedó ahí, no se movió más. Y dormía acá. Yo era soltero, dormía acá en esta pieza. Vamos a ver cómo es el asunto acá. Esta es la puerta que subía a la vivienda. Dejá las puertas libres, dice acá. Sí, habré subido y bajado esta escalera yo. Tenía todo encerado esto, ¿eh? Era un lujo. ¿Cómo está el cielo raso? Bueno, cuando lo arreglen todo, me avisan, me vengo a vivir acá. Yo les mantengo la estación.
La crisis de los mercados de 1930 repercute en el impulso ferroviario, pero el periodo de regresión se inicia en 1958, con políticas a favor del desarrollo de carreteras. En Argentina existen más de 600 pueblos vinculados al ferrocarril y que tuvieron forzosamente un nacimiento muy estrecho con la llegada del riel. A esos poblados ya no llega el ferrocarril y quedaron con sus economías estancadas, quedaron con un porvenir prácticamente roto. Y se cerró porque, ¿no es cierto?, del progreso de los camiones, ¿no? Eso, y después ya, como todos los ferrocarriles que se fueron cerrando por el transporte, ¿no es cierto?, que el transporte más rápido era el camión, no sé. Precisamente a fines de la década de 1920, los gobiernos nacionales y provinciales construyen gran cantidad de carreteras en todo el país. En 1958, el total de estaciones de ferrocarril de las compañías privadas y públicas en el país ascendía a 2.706. En 1980, solo quedaban 1.804 estaciones. Hasta culminar en lo que ya conocemos, que es el nefasto proceso de concesiones que todos conocemos en la década de 1990, en donde prácticamente culminó un proceso mal culminado en el cual prácticamente los ferrocarriles sufrieron las consecuencias de toda esta especie de falta de previsión y de falta de valoración de lo que había sido, y en mi opinión sigue siendo, uno de los patrimonios arquitectónicos, técnicos, ingenieriles más valiosos del continente. Las economías de los pueblos sufrieron el desmantelamiento, pero los espacios permanecen. La arquitectura ferroviaria inglesa dejó un legado que necesita apoyo para su conservación. En Colonia Sola, los vecinos resisten el paso del tiempo. Y el barrio empezó a caer allá por el año 87, 88, cuando ya Ferrocarriles Argentinos dejó de atender lo que es Colonia Sola. Entonces acá antes Ferrocarriles Argentinos mandaba las cuadrillas de trabajo a hacer tareas de pintura, mantenimiento de todas las maderas, que se le hacían baños de aceite, se arreglaban lo que eran los tejados, los techos, los problemas internos que tenían las viviendas a nivel aguas, cloacas. Me llamo Ana Montenegro, hace 40 años que vivo en Colonia Sola, Barracas, Capital Federal. Y aunque ustedes lo vean así, no lo van a ver muy bonito, pero yo soy orgullosa de vivir en Colonia Sola. Y quiero ser parte de levantar Colonia Sola. Me cueste hasta lo que me cueste. Uribe Larrea, partido de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Yo me he dedicado mucho a la historia y además, en una época, no hace muchos años, en el año 2001, me dijeron que estaban por quemar el archivo ferroviario. Entonces me dediqué a recopilarla. Estuve trabajando varios meses. En el galpón de la vieja estación ya no hay maquinarias ni talleres. La iniciativa de Ignacio, ex ferroviario, convirtió el lugar en un museo que conserva fragmentos de la historia del pueblo. Bueno, esto es una recopilación histórica, que digamos, de toda la papelería que se encontró acá en la estación de Uribe Larrea. Por eso es una documentación que es valiosísima, porque sabe cuántos boletos se vendió, cuántas personas viajaron, cuántas cargas pasaron. Es todo lo relacionado al movimiento del ferrocarril. Una vez destruidas las pruebas estas, ya no se puede tener una idea de cómo funcionó Uribe Larrea. Así como un galpón guarda el testimonio de todo lo que pasaba por la estación, en el pueblo, las casas antiguas reflejan el modo en el que la arquitectura ferroviaria influenciaba las viviendas. La arquitectura, como escenario de la vida de una comunidad, a veces llega más lejos que la actividad para la que fue creada, y tiene aliados que luchan por conservarla. Estos poblados deben ser recuperados
con o sin tren. Esto duele decirlo, pero tal vez es muy probable que muchos de ellos, las condiciones económicas que se daban en la Argentina agroexportadora de principios del siglo XX ya no vuelvan a darse. Pero aún así las estaciones y todos estos entornos ferroviarios deben quedar en pie, porque son un testimonio insoslayable en la historia de nuestra cultura como nación. A pesar del cierre de gran parte de los ramales, hoy la arquitectura ferroviaria se mantiene gracias a la calidad constructiva y a quienes luchan por conservarla. Algunos galpones son museos. Otras construcciones son simplemente el testimonio de una obra destinada a perdurar en el tiempo.